Hoy nuestro expositor ha elegido realmente un título que por lo menos a mí me llena de inquietudes, porque me da la impresión que el tema que va a abordar está desarrollándose a una velocidad y a una falta de contención que nos llena de incertidumbre con respecto a lo que puede pasar. Creo que estamos en un desafío que no tiene precedentes. Así que me parece muy importante realmente la elección que y seguramente nos va a enriquecer su exposición. Antes de darle la palabra a nuestro orador, les recuerdo que la próxima extraordinaria va a estar a cargo de Claudio Jacqueline, que va también a hablar de un tema que nos preocupa, que es el periodismo como institución, la República en riesgo. Eso es la próxima reunión que vamos a tener el martes. 20 de marzo. Exacto. Bueno, muy bien. Celebro la idea y adelante. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Comienzo diciendo algunas obviedades. El tema que voy a tratar es mucho más grande del que yo podría tratar. Yo, y creo que cualquiera, pero yo en particular. Así que voy a hacer lo posible por resumir las cosas que me parecen más importantes. Pero creo que lo más importante de todo va a ser después, sobre vuestras preguntas, a ver qué es lo que puedo contestar y lo que no puedo contestar, de dónde saco bibliografía para contestar. Porque les aclaro, he escrito para esto, he escrito 27 páginas, que después se las voy a mandar a Laura. No quería mandar hasta que escuchar vuestras preguntas, porque aquí tenemos que calibrar en dónde vamos a cortar, porque es enorme. Y entonces, en base a vuestras preguntas, ya vamos a entender mejor dónde calibrar esta conferencia. Como yo uso inteligencia artificial, usé dos métodos y les voy a mandar, se las pedí, sí, porque creo que esto es así, acá hay que embarrarse, acá hay que probar. Y le voy a dar después algunas para que ustedes prueben. Y acá, sin hijos, prueben ustedes. Acá hay que probar, equivocarse, hay que tener un poco de paciencia, pero el resultado es, bueno, no es interesante. También mensaje, algunos programas, 3 programas de 4 congresos que realicé entre 1981 y 1993 en Florencia, que se llamaban Lógica Informática de Derecho, donde tuve la suerte de contar con lo más granado de la inteligencia del momento, capitaneado por Jorgen von Brief, que fue alumno y sucesor de Wittgenstein en la cátedra de filosofía de Cambridge. Entonces, yo me voy a ayudar con un PowerPoint y ustedes de acá pueden sacar algunos datos. Después vamos a ver. Entonces voy a compartir. Sí. Todo lo que siempre quisiste saber. Ser y nadie se
que es un título entre provocador y risueño, porque creo que se avecina tiempo de incertidumbre, como diría Heisenberg, pero al mismo tiempo de alegría. Por lo tanto, mirémoslo con optimismo. La inteligencia artificial tiene muchas ventajas y muy pocas peligros. Es un mundo nuevo. Que no me hace que en la cabeza. Es un mundo nuevo. No sirven los criterios anteriores. Y empiezo por algo elemental. La palabra algoritmo. La palabra algoritmo es viejísima. Se debe a un árabe que se llamaba Algor no sé cuánto, en los años 700, y es un señor que indicó cómo hacer un procedimiento siguiendo diferentes pasos. Ahora, todo el mundo cree que la palabra algoritmo nació con la informática. No, los griegos tenían algoritmos importantísimos, por ejemplo, para calcular los números primos. No hace falta que extrañe mucho en el tema. Y además, siempre tratando a la palabra algoritmo una expresión casi mágica. Así como se usa inteligencia artificial en un sentido mágico, se dice, la inteligencia artificial dijo, la inteligencia artificial no dice nada. Son algunos programas que, consultados bien o mal, dicen algunas cosas. Pero se utiliza humanamente el prestigio que tiene la expresión inteligencia artificial para sostener cualquier palabra, cualquier cosa, cualquiera. Hoy en día veo diarios y entonces dicen la inteligencia artificial determinó cuáles son los candidatos capables del próximo conclave. Yo lo pronuncio en latín, en conclave, ¿no? Conclave. Conclave porque es los cielos. Así que empezamos con algunas dificultades lingüísticas. Por ejemplo, algoritmo. Yo voy a tratar de ocuparme de dos palabras sobre inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es una categoría de inteligencia artificial que, bueno, como dije antes, es enorme. Voy a decir algo sobre el derecho. Y voy a tratar lo que yo considero una novedad gnoseológica. Esto es mi posición y puede haber críticas y si son fundadas, revelen mi posición. Diré algo sobre los autómatas, los agentes, los avatares, el futuro de la inteligencia artificial generativa, desafíos y consideraciones éticas, el contexto, la inteligencia artificial para mentir, y terminaremos con una conclusión, si es que llegamos lo suficientemente enteros como para hacer la conclusión. Dos palabras sobre la inteligencia artificial. Cuando yo empecé a ocuparme de este tema, después ustedes lo podrán ver, aquí nos reuníamos porque estábamos empezando algunas personas, sobre todo gracias a la ayuda que nos dio Gabriel Fonville, empezamos a automatizar razonamientos.
En mi caso, razonamiento jurídico. Pero que lo importante era cómo se lograba una inferencia haciendo razonamiento. Aquí les dejo esto para que ustedes lo miren después y vean quiénes tenían. Al final, bastante gente en Europa y en Estados Unidos estaba haciendo cosas parecidas. Éramos pocos. En todo el mundo, si éramos 400, 500 personas, eran muchos. Entonces, no digo que podíamos llegar a todos lados, pero el número más importante, las personas más importantes, era relativamente fácil reunirlas. Y por eso pude reunir en estos congresos, que además se hacían en Florencia. Pasaron 40 años y la inteligencia artificial ha crecido desmesuradamente. Y tiene dos características que no tuvo ninguna otra invención humana. La primera es el ámbito, porque todas las invenciones fueron sectoriales: energía, transporte, educación, biología. Esta es generalizada. Es más, uno se pregunta si hay alguna parte de la actividad humana de conocimiento que no esté tocado por esto. Esta es la primera característica asombrosa y, por otro lado, terrible. La segunda es la velocidad. Casi siempre las invenciones han dado tiempo para que una generación o más de una generación se acostumbraran a usar el nuevo elemento. Entonces, claro, relativamente fácil usarlo. El ferrocarril actuó por todo el mundo, pero los siglos de acostumbrar a las personas. Esto no. Los primeros años fueron lentos, pero a medida que aumentaba el número de personas que la utilizaban, la velocidad se ha vuelto tremenda. Y hay una fecha que vamos a recordar después, que es 2022. ¿Por qué? Porque había un instrumento, el cual, si tenemos tiempo después, voy a contar algunas cosas que valen la pena ser contadas, muy interesante, que es la programación que prácticamente el lenguaje natural. Y le quito prácticamente el lenguaje natural. Esto permitió que una empresa, OpenAI, creara, lanzara el GPT. Y el GPT fue una revolución en todo sentido, porque en menos de 4 años, ¿qué estoy diciendo? En menos de 3 meses había 100 millones de personas utilizándolo en el mundo. ¿Gracias a qué? Gracias a un truco que se dio a cuando uno hace un programa de esto, siempre que lo hace, piensa descubierto todas las posibilidades. Esto es absolutamente falso. Sea por principio, sea en la realidad. Lo que hay que hacer es entrenarlos a estos instrumentos. Y para entrenarlos cuesta mucho dinero. Entonces, tenemos el instrumento, pero para entrenarlo vamos a necesitar miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos: señores, a partir de mañana ustedes pueden utilizarlo gratis. Y ustedes están trabajando para nosotros. Todos los que podíamos utilizarlo, lo utilizamos. Yo el primero.
muchísima gente, millones de personas empezamos a utilizar. Y utilizándolo, trabajamos para la humanidad, porque en la utilización entrenábamos el producto. Esta es una revolución impresionante. Y el tema es que esta velocidad nos plantea otro problema, y es la obsolescencia. Los que nos ocupamos de esta materia, hablábamos entre nosotros, y antes del 22, y decíamos, ¿en qué estás trabajando? Y mirá, yo, ¿qué te puedo decir? Yo estaría como 5 años atrasado, estoy haciendo las cosas, pero bueno, acorté un sector, y en ese sector llevo unos 5 años atrasados. Hoy, después del 22, ya no nos preguntamos en qué fecha está trabajando, preguntamos en qué mes. Porque si está trabajando con los datos de noviembre del año pasado, y ya, digamos, no está mal, pero gran parte de lo que vos estás trabajando es eso. Esto es terrible, terrible para los que se ocupan del tema. Imaginemos para el resto de la población, en la cual se producen dos fenómenos bastante curiosos. El primero, después vamos a contar una de más específica, pero en el analfabetismo digital. Y puede haber analfabetismo digital por dos razones. Primero, porque no tenés los instrumentos. Hay gente que no tiene electricidad. O sea, ni se plantean, pero no tienen electricidad. Otros que tienen electricidad pero no tienen los instrumentos. Y otros que tienen electricidad y tienen los instrumentos pero no saben usar. Entonces, yo diría, hay estudios, un estudio francés último dice que el 30% de los franceses son analfabetos digitales. Yo creo que son muy, muy optimistas, pero muy optimistas. Yo creo que más del 50% de los franceses son analfabetos digitales. Y estamos hablando de los franceses, imagínense, voy a hablar de inteligencia artificial culinaria tan vasta que es difícil cubrir la semántica. Parecería que las empresas libres se divirtiesen en ir a buscar aquellas cosas que hasta el año pasado considerábamos imposibles. Y ahora te las muestran y te dicen, bueno, yo hice un tentativo, fíjate vos si te pueden bien. Y cuanto más amplios y novedosos son los descubrimientos, está probado que son más peligrosos. Es más, yo creo que la importancia de un instrumento puede realizar sus vidas. Peligrosidad. En el siglo XX, la separación del átomo trajo la energía atómica, una cosa fantástica y terriblemente peligrosa. Porque nos puede terminar como especie. Y Internet. Internet, que fue un gran descubrimiento que fue para muchas personas, pero que es muy peligroso. Y en este siglo, por eso, que es un siglo pasado, pero en este siglo florece la inteligencia artificial. Les aclaro que cuando nosotros hacíamos estas cosas en los años 80, 90, vinieron
algunos colegas norteamericanos me dijeron, pero ustedes están haciendo inteligencia artificial. A nosotros no nos gustó el sintagma. Y no nos gustó porque lo nuestro tenía bastante poco de inteligencia y bastante de artificial. Pero bueno, no se puede luchar contra algo que se impuso masivamente. Y hoy no es que uno puede decir, pero yo estoy en contra. No tiene sentido. Se usa inteligencia artificial, bueno, es como cualquier otro ruidito que ustedes quieran hacer. Pero es peligroso. Y por eso es necesario regular. La velocidad de los cambios, como dije antes, tiene una fecha importante, que es el 2022, con GPT. Pero ahora han surgido muchos otros instrumentos. ChatGPT de OpenAI, Watson de IBM, Google Cloud de Google, Microsoft Azure, Bard de Google, para Copilot, DeepSeek, que es un producto chino, es una maravilla. Es una maravilla y no voy a entrar en la discusión de si está bien o está mal. Ya a esta altura no entiendo si está bien o está mal. Seguramente, el que viene de atrás está apoyándose en las espaldas del que estuvo adelante. Esto fue siempre así en la historia de la humanidad. Es decir, no estamos descubriendo nada nuevo. Esto es así en la historia de la humanidad. Y DeepSeek es muy útil. Una prueba que yo generalmente hago es pasárselo a mis nietos. Y si mis nietos dicen, fantástico, bueno, para mí es una prueba probadísima. ¿Y por qué lo tiene en un contexto que yo no tengo? Y está claro que yo uso solamente instrumentos gratuitos. Y me dice que porque soy abajo, y puede ser cierto, es una primera explicación. La segunda es que yo uso más o menos, yo todo, 16, 17, y cada uno de ellos cuesta alrededor de $20 mensuales. Bueno, no sé si soy bueno, pero tendría que pensar muy bien cuál elegir. Mientras que toda la gente joven con la cual trabajo, al revés, ellos no conciben que yo no tenga un instrumento pago. Sí. Lo soportan porque, bueno, el viejito si vino, si llegó hasta acá, está bien, pero no están de acuerdo. Además me lo han dicho. Hay otros, si quieren tomar notas, después le voy a pasar. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabajan estos sistemas? Y trabajan con lo que se llama aprendizaje automático, que tiene, por un lado, un aprendizaje supervisado, que es un tipo de modelo de función, como redes neuronales, a base de datos enormes, excesivos. Los humanos no podemos trabajar con tantos datos. No haga eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar tenemos que usar redes neuronales para que las redes neuronales, que sí pueden trabajar con un número de variables mucho más grande que el humano, nos digan lo que nosotros pedimos. Y al principio pedimos cosas bastante idiotas, como ser, mostrarme donde hay una coincidencia, mostrarme donde hay una contradicción, mostrarme donde hay una escalerita, cosas elementales. Afortunadamente,
trabajando, cada vez las preguntas son más pertinentes. Pero estamos todavía, yo creo, en el principio del tema. Hay también un aprendizaje no supervisado que tiene un tipo de modelos de redes neuronales, y hay lo que se llama un aprendizaje por refuerzo. Yo soy maestro normal nacional, yo trabajo con maestros, pero con las máquinas estoy aprendiendo algunas cosas sobre el aprendizaje sorprendentes. El modelo de refuerzo, por supuesto que lo usábamos en la escuela, pero no teníamos conciencia de la importancia que tenía el refuerzo para eliminar todo aquello que estaba fuera del ámbito de lo que nosotros estábamos estudiando. Y esto es lo que hace el tipo de aprendizaje por refuerzo. Si yo tengo una plataforma de inteligencia artificial, ¿qué tengo? Tengo un cuerpo de información que se usa cuando el usuario la usa. Tengo reglas de inferencia. Esto es fundamental. Cuando en los años 80, 90, hacíamos estas cosas, era importantísimo tener reglas de inferencia. Y me acuerdo que para hacer el sistema experto que hicimos, que se llamaba SRL, existe todavía, Sistema de Razonamiento Legal, ustedes pueden acceder a él. Es un sistema experto. Lo más rico de este sistema experto era la regla de inferencia. Trabajamos mucho tiempo para automatizar reglas de inferencia. Y en aquella época apareció un programa que se llamaba Prolog y que lo vendían diciendo, vendemos este programa porque tiene una regla de derivación. Fantástico. Lo compramos, lo pusimos a trabajar, ningún resultado. Había un congreso donde Colmenauer y el otro inventor iban a ir, entonces fuimos y digo, mire, hace casi un año que estamos trabajando, pero no razón. Lo que sucede es que no tiene una regla de derivación, tiene una regla de código. Pero cuando nosotros le dijimos al que hizo la publicidad que tenía una regla de derivación, dijo, por eso lo vendimos. Les estoy contando cosas que pasaron bajo mi sentido. Es decir, no hay nada de novedad. Modos de adquirir nueva información. Esto es muy importante. ¿Cómo adquiero nueva información? Y sobre todo, ¿en qué contextos? Y modos de expresión que pueden ser dubitativos, afirmativos. Yo le puedo pedir que se ponga como profesor o que se ponga como colega. El contexto de uso previsto, que es lo más importante, porque acuérdense, la máquina no tiene. Esto lo que decía ahora es corre por mi cuenta, ustedes pueden estar en desacuerdo. Para mí la máquina no tiene ni conciencia ni contexto. Entonces, tratamos de darle contexto, dándole una enorme cantidad de datos. Muchas veces, con una enorme cantidad de datos, suplimos mucho programa, pero sigue teniendo falta de contexto. En 2024, la inversión privada estadounidense ascendió a 109.100 millones de dólares, casi 12 veces, casi 12 veces los 9.300 millones de dólares de China y 24 millones de veces los 54
los 4.500 millones de dólares del Reino Unido. Como ven ustedes, aquí hay dos países que pueden competir y los demás, que, bueno, que hacen lo que pueden. Pero competir, no pueden. Ya algunos premios Nobel han reconocido que han trabajado para lograr sus objetivos. Después voy a sostener por qué creo. Y doy los casos. Sí. Uno son el aprendizaje profundo de la física, utilizando el método que les mostré antes, y la aplicación del plegamiento de proteínas, también en química, mientras que el premio Turing con nuevas contribuciones innovadoras del aprendizaje por refuerzo que acabamos de ver recién. Crece el optimismo entre los que se ocupan de la inteligencia artificial generativa. Es una parte de la inteligencia artificial que más se está desarrollando en este momento. No así en la población general, porque aparece un tema que después voy a ver si lo trato de manera más orgánica, es el miedo. Esto produce miedo. Y el miedo es una emoción animal muy importante en los individuos y en la historia de la humanidad. Cuando tú formulas una pregunta a un sistema de inteligencia artificial, el sistema procesa la solicitud basándose en los conocimientos previos que tiene e intenta dar una respuesta precisa. Sin embargo, el modelo no tiene ningún conocimiento más allá de su entrenamiento. Es decir, no es un chico que aprende porque tiene un contexto, porque tiene una historia, porque tiene un lenguaje, porque tiene un contexto familiar. Entonces, puede aprender cosas que no están en lo que estamos enseñando. Un aspecto importante de las instrucciones es la capacidad de influir en el comportamiento de la inteligencia artificial, es decir, el comportamiento del instrumento. Cuando empiecen a trabajar con estos instrumentos, se van a dar cuenta que muchas veces la respuesta no tiene nada que ver con lo que ustedes querían. No le echen la culpa al instrumento. La culpa es nuestra, porque quiere decir que hicimos la pregunta en forma hay que mejorar. Esto se llama prompt. Y en el futuro, lo más importante que habría que enseñar en la escuela es a escribir un prompt. Porque enseñar a escribir un prompt es enseñar a usar estos instrumentos. Hay un aspecto, es decir, hoy hay un nuevo enfoque que se llama flujos, que dicen que permitirá que los modelos de inteligencia artificial aprendan de la experiencia del entorno sin los prejuicios humanos. Otra cosa que hemos aprendido con estas benditas máquinas es que tenemos mucho más prejuicios de lo que creemos. Pero mucho más prejuicios que creemos. Entonces, ¿cómo tratamos de solucionar el tema? Bueno, yo les digo lo que hicimos nosotros. Tratamos, en primer lugar, de que los grupos de trabajo sean lo más heterogéneos posible. Es decir, que no sean todos ingenieros. Porque si son todos ingenieros, va a haber una cantidad de prejuicios, que son los de ellos, que no van a ver. Necesitamos gente de otro campo en la profesión. Si es posible, que hablen varios idiomas. Si es posible, que pertenecen a continentes diferentes
con culturas diferentes. Ustedes me dirán, es mucho. Bueno, uno trata de hacer lo que puede. Ampliando el grupo, ahí empiezan a aparecer los prejuicios. Alguien que te dice, pero perdóneme, esto que está diciendo usted es un prejuicio suyo, porque en mi cultura esto no existe. La primera vez que lo dicen, te sentís ofendido, pensás que la otra persona es limitada intelectualmente, pero la segunda o la tercera persona que te dice te hace dudar y a lo mejor es un prejuicio. Y empezamos a notar, por ejemplo, que como estas máquinas trabajan con instrumentos hechos por seres humanos, nosotros, haciendo el instrumento, le traspasamos nuestros prejuicios. No podemos hacer otra cosa. Necesitamos a alguien que esté fuera de nuestra cultura y que nos pueda mostrar el prejuicio. Porque dentro de nuestra cultura es muy difícil verlo. Y fíjense que para iniciar agentes, ahora vamos a hablar de los agentes, pero para iniciar los agentes sobre una base sólida, los desarrollos de inteligencia artificial usan una simulación que se llama modelo de mundo. Y es una simulación en la cual tratan de prescindir de todos los datos del objeto que están estudiando. Para los que leyeron Husserl, se acordarán que Husserl hablaba del epogé. ¿Y qué era el epogé? Poner el mundo entre paréntesis. Es decir, de otra manera, fíjense cómo llegamos a los resultados que había llegado Husserl utilizando máquinas y viendo que las máquinas necesitan eso. Por supuesto que cambia también nuestra manera de ver el problema. Inteligencia artificial y derecho, voy a ser muy rápido porque a ustedes les interesa bastante poco. Desde ya les muestro que con Granero y con Barrio hicimos este libro justamente porque había mucha gente. Yo formo parte de un grupo que se llama se llaman los no, los antecedentes de la informática. Y en ese grupo me pidieron, por favor, que me ocupara del tema de la regulación. Como el tema es enorme, le tengo que pedir a estos dos colegas que saben mucho más que yo, para decir, bueno, hagamos un libro pequeño, mientras estaba ya trabajando muchísimo en la regulación. Estaba saliendo la ley de la Unión Europea, que es enorme. Tiene 643 páginas. Solamente leerlo es un acontecimiento. Bueno, por cualquier cosa, decimos esto. Yo creo que los colegas abogados van a poder hacer mejor de lo que les digo yo. Les digo rápidamente lo que me parece a mí. Hay que trabajar derechos fundamentales y protección de datos. La inteligencia artificial procesa grandes volúmenes de datos y la recolección y uso de estos datos debe alinearse con principios constitucionales como el derecho a la privacidad. Fíjense que actualmente
muchas de las empresas que trabajan con esto usan nuestros datos para entrenar sus trabajos. Se ríen de nuestra privacidad. Ya ha habido causas y en Estados Unidos se han impuesto multas y la Unión Europea está condenando, ya ha condenado en base a la reglamentación que ha hecho a varias empresas, entre las cuales Google. Y Google está siendo tan perseguida que le piden que se desintegre, porque la integración provoca una anomalía del mercado que ellos utilizan en su ventaja. Bueno, el reglamento de protección de datos, etcétera, etcétera. El reglamento de protección de datos de la Unión Europea es muy bueno porque parte de la noción de riesgo. Es muy malo en el sentido que han reglamentado mucho, en mi opinión. Pero ustedes podrán verlo. Es una buena idea partir de la noción de riesgo, porque esto nos da una pirámide de riesgo. Hay un riesgo mínimo o nulo en el cual se puede ser bastante tolerante con lo que se está trabajando. Cuando el riesgo es más alto, empieza a haber reglamentación. Y fíjense ustedes que no estamos inventando nada nuevo. Todo lo que se hace tiene reglamentos. Cuando se hizo esta casa, los arquitectos siguieron los reglamentos que servían para hacer casas. No inventaron nada nuevo. Y había reglamentos, hay reglamentos que establecen criterios, algoritmos, para que lo que se hace sea útil a los individuos. Bueno, lo mismo tenemos que hacer en esta materia. Y hay casos en los cuales el riesgo es tan grande que lo que se dice es no puede ser, no se puede hacer. O en derecho está prohibido, porque es muy grande el riesgo. Igualdad de derechos, la no discriminación, lo que no es una pequeña cosa, el acceso a la justicia, la responsabilidad y rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisiones, declaración de tribunales y órganos de la justicia sobre la inteligencia artificial, desafíos y oportunidades. No hay duda que la inteligencia artificial está introduciendo cambios significativos en el ámbito jurídico. Realmente, si uno piensa lo que estudió en la Facultad de Derecho, hoy en día al joven nuevo le sirve bastante poco, salvo los principios generales. Todo lo demás es obsoleto. Esto es muy difícil decirlo en la Facultad de Derecho, porque hay una cantidad de profesores que dicen, pero yo trabajé 50 años y es muy útil que haya trabajado, pero que eso se lo transmita, así como lo sabe, a los muchachos y les va a salir de poco. Está cambiando la automatización de los procesos, hay análisis predictivos y no voy muy lejos. Nosotros en la UBA tenemos un laboratorio de inteligencia artificial que es una maravilla para un país subdesarrollado como somos nosotros. No se puede competir con Estados Unidos o con China, pero se pueden hacer cosas notables. Una de las cosas que hicieron, que hizo este grupo, es un programa que ahora está utilizando la Corte Suprema de Colombia
para resolver casos. No es una cosa de poco. Y ustedes me dirán, pero es una máquina. No, es una máquina que da consejos. Después es siempre el juez el que tiene que tomar la responsabilidad de decir, esto está bien, esto está mal, esto hay que corregirlo. Y esto en general, con toda la inteligencia artificial, nunca se confíen, porque no se olviden que pesca de todos los bases de datos que hay en el mundo. Cuando ustedes la ven trabajando, va a decir, ahora estoy buscando en esta base de datos. Y hay muchas bases de datos que contienen datos erróneos, sea porque la gente que lo hizo no estaba muy preocupado, sea porque lo hicieron a propósito. Hay muchas bases de datos llenas de datos erróneos a propósito. Estamos en el mundo y este no es un mundo de ángeles. Es un mundo en el cual, ya lo explicó muy bien en la conferencia anterior el orador, está cambiando el panorama internacional. Y el panorama internacional que está cambiando es un panorama conflictivo. Está aumentando la conflictividad y están ganando los prepotentes. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo lo que me parece que estoy viendo. Y entonces, en este mundo de prepotentes, por supuesto que hay sinvergüenzas que usan la inteligencia artificial para hacer estas canalladas. Vamos adelante. La teoría del razonamiento tiene una larga explicación. Y en lógica fue una manera fundamental. Aristóteles, en la expresión, dice que la lógica se va a ocupar de aquellos casos en los cuales se parte de un conjunto de enunciados verdaderos para llegar a un enunciado verdadero. Y así, durante 25 siglos, la lógica se ocupó de la verdad y de la falsedad. Cuando estábamos trabajando estos temas con Carlos Ochurrón, nos dimos cuenta que en realidad la lógica no es semántica, como pensaba Aristóteles, es sintáctica. Y gracias a que sí es sintáctica, uno puede llegar a una conclusión de que está bien hecho por razones formales. Y gracias a eso aplicamos los criterios formales y empezamos a ver que podíamos hacer que los razonamientos lógicos formales se parecían mucho más a a un programa de computación o a una pieza de música que a otra cosa. Y eso nos permitió unos años muy ricos de trabajo. Escribimos un artículo que fue muy criticado, que se llama Lógica sin verdad, que ustedes pueden consultar, donde sostuvimos esta tesis. Por supuesto que nos tiraron con todo. Inclusive nuestro gran protector, que era John Henry von Brief, nos dijo que estábamos equivocadísimos. Escribió un artículo en contra de nuestro artículo. Sin embargo, empezaron a aparecer algunas voces, entre las cuales Mario Bunge, al que yo no conocía. Y Mario Bunge, con su manera brutal de decir las cosas, escribió un artículo diciendo, déjense de decir de pavadas, porque lo que dicen en este artículo es serísimo. Tómenlo muy seriamente, porque es así. Y a partir de ahí empezamos a tener más apoyo, más apoyo, más apoyo. Hoy en día Carlos Ochurrón se murió, pero estoy en la triste situación de ver que nosotros teníamos razón en aquel momento. Hoy en día no hace falta hacer
programas de lógica para programar. Se puede programar con lenguaje natural. Pero eso después, si tenemos tiempo, lo explico. La novedad gnoseológica. Siempre desde los albores de la humanidad, lo importante era conservar de alguna manera el conocimiento. ¿Y cuál era la mejor manera de conservarlo? Tenerlo en algún documento, y por eso empezaron a ser importantes los códex, las anotaciones, los libros que al principio eran todos papiros. De ahí la importancia que tiene la biblioteca de Alejandría. Y esto fue así hasta que en el 1400 Gutenberg inventa la imprenta. Y la imprenta permite que todo ese conocimiento llegue a todo el mundo. ¿Por qué? Por la imprenta. Y nace una nueva era. Y yo creo que nosotros somos los últimos representantes de la era Gutenberg. Ya mis nietos no lo son. Mis nietos fueron educados con criterios de la era Gutenberg, pero son digitales. Y esto me parece importante porque es la primera vez que yo con un agente empiezo a trabajar y me puede dar resultados que no están en ninguno de las bases de datos que ha consultado. Es decir, hay novedad. Y entonces, cuando me da ese resultado, yo puedo dialogar con el agente de una manera diferente de la que dialogamos con un humano, pero puedo dialogar y acrecentar mi conocimiento. Y se acrecienta el conocimiento en general. Y por eso es la primera vez, me parece a mí, en la historia de la humanidad, que tenemos un instrumento que no solo sirve para conservar el conocimiento, sino también para acrecentarlo. Esta es una novedad, una revolución impresionante. Es más, hay una teoría de la mente extendida, de la cual no me voy a ocupar mucho porque veo que cada vez tenemos menos tiempo, pero voy a decir dos o tres cosas de las cuales yo creo, pero puedo estar equivocado. Ustedes después, si tienen una teoría contraria y me convencen, voy a cambiar de opinión. Yo creo que se conoce no solamente con las neuronas haciendo sinapsis. Hay algo de el comportamiento animal corporal. Cito un autor como único, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un filósofo y sociólogo francés que hablaba de conocimiento pratognótico. ¿Qué llama el conocimiento pratognótico? El conocimiento que se adquiere con la experiencia. Y da dos ejemplos: los tenistas, los boxeadores. El tenista y el boxeador no puede esperar ni que llegue la pelota ni que llegue la piña, porque es tarde. Tiene que empezar a moverse con un conocimiento que fue aprendiendo cuando le tiraban la pelota y ya el cuerpo va aprendiendo a moverse de esa manera. De cualquier manera, yo creo que se entiende más que el conocimiento no es solamente intelectual. Y es curioso porque el cogito ergo sum de Descartes
Lo escribe en los años 1628, si no recuerdo mal. En los años 40 escribe un tratado sobre las emociones humanas, que es una maravilla todo lo que sabía ese hombre en la mitad del 600. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo, pero es importante tenerlo presente. Y con la inteligencia artificial generativa aparece otra forma de conocimiento que tiene mucho de diálogo, pero no es el diálogo con otro ser humano. Por supuesto que esto produce muchos fenómenos. Por ejemplo, cito el caso de un investigador italiano muy simpático y muy inteligente, que se llama Andrea Colamedici, que ha hecho cosas interesantes, nada de otro mundo, pero ha hecho cosas interesantes, pero ¿cómo las promocionó? Para mí la promocionó de un modo sensacional. Escribió un libro que le atribuye a un autor que se llama Xiangwen Zhong, que es un asiático, y el libro tiene un éxito bárbaro. Cuando el libro tiene un éxito bárbaro, dice, mire, no, lo escribo la inteligencia artificial y yo. O sea, entre nosotros. Lo escribió él usando la inteligencia artificial como instrumento. La inteligencia artificial es un instrumento, no es un señor que se pone a escribir. Y es un instrumento que depende cómo ustedes lo usen. Y además inventó un nombre. Esto es importantísimo. Himnocracia. Es decir, el poder de los himnos o el poder de los magos. Y el libro tiene un éxito sensacional. Y cuando me preguntaron a mí qué pensaba, yo dije que me parece una operación estupenda. A lo mejor se parece una sinvergüenzada, pero es estupenda porque el tipo logró que las cosas que hace tengan nivel internacional, que de otra manera no hubiesen tenido. Bueno, esto prefiero saltarlo porque es muy técnico y vamos a perder tiempo. Después, en todo caso, si hay preguntas, las contesto. Los autómatas. Siempre existieron autómatas. Ya eh, en la civilización griega, algunos dioses habían creado autómatas que regían la vida de los humanos. Leanlo, está en la Ilíada o en la Odisea. O sea que no inventamos nada con esto. Después, cada generación le agregó. ¿Y qué se trataba de hacer? Y toda la primera parte de los autómatas trataba de aprovechar la fuerza y la inteligencia para ayudar al hombre. En la mitad del siglo XIX aparece el gran cambio y es la máquina a vapor. La máquina a vapor que abre una segunda fase, que es la fase de los motores, que es una fase importantísima, dura menos de un siglo, y ya empieza el control sobre la ejecución de lo que hace la máquina. Y después de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que se había trabajado para la guerra pasa a la industria privada. Y ahí nace un proceso fantástico que nos lleva a nuestros días, donde ya no es importante la fuerza, acá lo que es importante es controlar qué es lo que hace la máquina y hasta dónde puede llegar. El desarrollo de los robots, perdón, me quedó arrugado. El desarrollo de los robots es un campo multidisciplinario
y está ya insinuándose en nuestra vida. En Estados Unidos, en casi todas las casas tienen robots para hacer tareas como limpiar, arreglar. Pero hay robots o hay instrumentos de este tipo que son un poco más complicados. Por ejemplo, los autos autónomos, autos o colectivos autónomos. ¿Y por qué son más complicados? Porque aquí ustedes le dicen a este instrumento que puede realizar una enorme cantidad de cosas, pero entre las cosas que realizan va a haber situaciones en las cuales va a tener que tomar decisiones como un humano. Y va a tener que tomar decisiones y ustedes lo tienen que habilitar para eso. Porque no es posible que si hay un problema, el auto se pare y diga, no sé cómo seguir. Sigue de alguna manera. ¿Esto es una barbaridad? Sí, siempre en la vida de los hombres hemos hecho esto. Hemos hecho estas cosas audaces. ¿Y qué hay que hacer? Y controlarlo. Controlarlo. Y entonces, cuando ustedes van a comprar un auto o van a usar un auto autónomo, le hacen firmar el hecho de que usted dice que en caso de problema, usted se va a hacer cargo. O sea, quitarle la autonomía a la máquina y seguir a usted. No se resuelve mucho desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista humano se resuelve bastante poco. Primero, porque es difícil darse cuenta antes de que va a suceder esto. Y segundo, porque una vez que sucedió, y la máquina tomó una decisión. Los agentes. Estamos en una era de agentes. Hoy en día, todo lo que sabíamos sobre inteligencia artificial ha quedado bastante, no digo obsoleto, pero atrás. Hoy todo el mundo usa agentes. ¿Y qué es un agente? Es un programa que ustedes usan para hacer alguna cosa. Por ejemplo, yo hice ese trabajito de 25 páginas que después vamos a distribuir con Laura, pero dije, vamos a hacer un resumen. Dije, pero no lo voy a hacer yo. Y se lo pedí a mi agente. Y ustedes verán lo que hizo. Y verán si es útil o no. Pero casi todos los que trabajamos en esto nos estamos llenando de agentes para hacer cosas cada vez más precisas. Por ejemplo, poner en orden toda la bibliografía que tengo, revisar el texto. El texto que yo hice lo hice revisar por un agente. Acuérdense, siempre tienen que estar ustedes atrás, haciéndose responsables de las elecciones que hacen, porque las máquinas, contrariamente a lo que se piensa, no son mágicas, están llenas de errores. Ahora hay un estudio que en un cierto ámbito descubrió, así entre comillas, que GPT en un determinado ámbito tiene un error de casi el 27%, que es muy alto. No es generalizado. Pero bueno, las máquinas cometen errores. Siempre tiene que haber un humano que se haga responsable. Y es esto la cosa nueva en este momento. Ay, perdón. Perdónenme que me fui para atrás.
A ver si vuelvo. Sí. Perdón, ¿eh? Acá doy algunos casos de asistentes que ya existen. Mi consejo, cuando quieran un asistente, hay programas para crear asistentes. Créenlo ustedes. Créenlo ustedes. Lárguense. Total, lo peor que puede suceder es que lo que hicieron no les sirva para nada. Pero la experiencia les va a servir. Y ahora vamos a ver el tema de los avatares. Los avatares también existieron desde siempre. Lo que sucede ahora es que son representaciones digitales de personajes o entidades que pueden servir para hacer algunas cosas. Ustedes habrán notado que algunos programas le dicen si quieren crear usted un avatar para que en vez de aparecer su figura, aparezca el avatar. Y puede ser útil. El Tribunal Supremo de Arizona creó 2 avatares y entonces todas las comunicaciones que tiene que dar, en vez de darla al tribunal, las dan los avatares. Y ustedes me dirán, pero esto es una intermediación inútil. No, es bastante útil, porque la gente le agarra bronca a los avatares y no al tribunal, que es el que en definitiva dio la resolución. Y además sirven para trabajar en problemas que son automáticos y que no necesitan una gran intervención intelectual. Caramba. El futuro de la inteligencia artificial. El futuro inmediato va a tener un ritmo cada vez más acelerado. Ya me llegó esta mañana lo que se está prospectando para el 2027 y les aseguro que es bastante inquietante. Pero bueno, no lo podemos parar. Si hay algo que no podemos hacer, es pararlo. Porque mientras nosotros estamos hablando, hay millones de personas en todo el mundo que están trabajando en nuevos programas. Entonces, yo entiendo lo del miedo. Hay un autor que voy a poner como ejemplo, que me parece el más representativo, que es Yuval Harari. Yuval Harari es un historiador hebreo que como historiador parece que es bastante bueno. Lo que es fantástico es para vender libros. Escribió 2 libros que se hicieron bestseller. Si la primera vez que lo leen quedan encantados. La segunda vez se dan cuenta de que el tipo driblea muchos problemas técnicos y además es judío. Y los judíos tienen un problema bastante serio en su cultura, que es el golem. En el parágrafo 16:37 del Antiguo Testamento dice, tus ojos me vieron cuando todavía no estaba terminado. Como ustedes saben, el Antiguo Testamento tiene muchas interpretaciones. Una de las interpretaciones se llama la Cábala. En la Cábala se dice que ese es el golem. Y el golem tiene toda una tradición en la cultura hebrea que nace con el golem que creó el rabino de Praga, que era un humano que después no puede controlar. Y el señor Yuval Harari tiene esta convicción, pero como vende muy bien y es en este momento consultor de muchos gobiernos en esta materia, que domina bastante poco, porque escribió un libro que se llama 21
consejos o reglamentos para el siglo XXI y donde habla de inteligencia artificial y es bastante flojo. No obstante, como es una persona muy importante, ha logrado que la gente lo lea. Y él, con otros pensadores, han lanzado un programa para que se pare durante 6 meses el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto es una estupidez. No se puede parar el desarrollo de la inteligencia artificial porque no hay una fábrica que los hace. Está distribuido por todo el mundo. Ustedes no lo pueden parar. Entonces, dado que no se puede parar, hay que razonar sobre eso. ¿Tenemos algún minuto de tiempo todavía? ¿Estamos terminando? Tengo 5 minutos. Un tema que es importante, me parece que es blockchain. Blockchain es una tecnología que permite registrar datos en forma segura, inmutable y descentralizada. Yo que soy famoso, pues, no sé por qué me hicieron famoso como un come escribanos, digo que usando blockchain no hace falta ir al escribano. Lo lamento mucho, pero esto es así. El escribano puede servir para otras cosas, pero no para esto. Bueno, con esta tecnología nace también la moneda digital. Ahora bien, hay una cosa que se llama computación cuántica, de la cual no puedo hablar, pero le voy a decir que tiene que ver con la física cuántica. Y la física cuántica es una física que está en embriones, porque para que el sistema se mantenga, produce mucho calor, hay que enfriarlo. En el momento en que la física cuántica produzca, y ya hay computadoras cuánticas, cuando las computadoras cuánticas empiecen a tomar volumen, todas nuestras claves, todas estas claves de blockchain y todas las claves de la moneda digital no van a servir para nada, porque con la computadora cuántica en 2 minutos cambiamos todo lo que había. Y termino. Bueno, esto se los debo. Se lo debo. Desafíos y consideraciones éticas, muchísimas. Después les mando un trabajo y ustedes me critican. El contexto, y bueno, estamos ahí. A nivel mundial, Estados Unidos y China son los 2 países que están haciendo la transformación. Y digo una frase con mucho dolor, pero Europa no cuenta. No es cierto que no hagan cosas, hacen cosas importantes. Yo trabajo en programas, pero ¿por qué no cuentan? Porque hay 9 empresas, por lo menos 9, hay más, pero hay 9 empresas que tienen un producto, tienen un budget que es superior al de Estados Unidos, pero muy superior al de Estados Unidos. Es decir, otra cosa que hemos logrado con todo esto es una injusticia económica brutal. Brutal. Y la tenemos ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para la conclusión? La inteligencia artificial sirve para hacer muchas cosas, es muy útil, nos abre unas puertas fantásticas,
Y como todo instrumento poderoso, es peligroso. Es inútil que finjamos que no es peligroso, es peligroso. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Reglamentar. Pero ojo, y acá viene el problema. ¿Cómo reglamentar? Yo no estoy de acuerdo con lo que se hizo en la Unión Europea. Es un trabajo extraordinario y me saco el sombrero por lo que hicieron. Pero es muy peligroso. ¿Por qué? Porque si tú le pones demasiadas trabas al productor, el productor vota con los pies, se va del país y se va a un país donde haya menos trabas. Con lo cual no hemos resuelto el problema, lo hemos pateado para algún otro lugar. Yo creo que hay que lograr, me parece bien lo que han hecho los europeos, inspirémonos en eso, pero perfeccionémoslo y pongámoslo a la altura de los productores. Y esta no es una idea totalmente original mía. Si ustedes quieren, Mario Draghi lo dice mucho mejor que yo y se lo dice a la Unión Europea. Ojo con la reglamentación. Las reglamentaciones son necesarias, pero sean prudentes en la reglamentación. Estamos reemplazando a los humanos. Bueno, ¿en dónde los podemos reemplazar y para qué? Señores, les pido 1000 disculpas porque me fui mucho más allá de lo que tenía pensado. Perdón. Empezamos con ronda de preguntas. Muchas gracias. Dejar de compartir. A ver, ¿dónde dice? Ya lo dejé. Que lo vea ahí todavía porque... Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Quiero agradecer y felicitar a Antonio por el abanico de despliegue de esta enciclopedia en proceso de construcción cotidiana en tiempo real, que significa la introducción de la inteligencia artificial como una revolución del conocimiento que nos afecta en todo sentido. En realidad, hacerlo en menos de una hora es un prodigio de síntesis que va tocando una cantidad de temas, dimensiones filosóficas, sociales, educativas, culturales, políticas, éticas y hasta religiosas. Y ahí nos metemos también en otra dimensión y pensaba en varias cosas, pero para bajarlo al mundo terrenal y a la aquí ahora, desde el punto de vista filosófico, esta idea de Hannah Arendt sobre la condición humana, cuando ella distingue entre labor, trabajo, como niveles del desarrollo de la condición humana y cuyo nivel político supone ingresar en una dimensión que nos libera de la mera labor o de la tarea del trabajo, para ingresar en la acción como un componente del ejercicio de nuestra libertad. ¿Cómo nos apropiamos de las herramientas o somos apropiados por las herramientas? Y cómo esto tiene tantas implicancias cuando hablamos de lo que señalaba bien de la inteligencia artificial como una herramienta, como un instrumento en la cual nosotros podemos ser sujetos y al mismo tiempo al serlo nos convertimos en objetos. Una nueva forma de esclavización que pone en riesgo nuestra libertad creyendo que estamos haciendo cosas y al mismo tiempo estamos entregando
nuestra condición de hombres libres, ¿no? Y esto deriva inevitablemente en la cuestión política. Vimos ayer, veíamos reportaje que recomiendo de Daniel Innerariti con Luciana Vázquez, que fue una conferencia la semana pasada que se reproduce en La Nación de ayer, en la que avanza con un libro, un ensayo que acaba de publicar sobre precisamente inteligencia artificial y democracia, ¿no? Y hasta dónde no estamos ingresando en los umbrales de un mundo en el que los representantes de la democracia representativa sean reemplazados por algoritmos, ejercitados por los propios individuos desde sus casas, cliqueando menús de opciones y decidiendo, entre comillas, por sí solos, prescindiendo de la representación política. Y ahí vamos a derivar entonces también en el periodismo, cuestión que también me afecta en lo profesional y en lo personal, con declaraciones que hemos escuchado acerca de un mundo que puede prescindir de estos intermediarios entre la realidad y la sociedad, que aparentemente los individuos podrían prescindir de esta intermediación e informarse directamente haciendo su propia representación de la realidad. Y entonces pensaba en aquella frase de Philip Graham del Washington Post: el periodismo es el primer borrador de la historia. Y de alguna manera nosotros estamos teniendo la inteligencia artificial generativa como un primer borrador del periodismo, que nos puede facilitar la tarea de armar relatos verosímiles, veraces, con los hechos que brinden herramientas para que la sociedad pueda formarse un criterio de realidad y un juicio propio, o meramente convertir ese primer borrador en la realidad misma, que es lo que les interesa a quienes quieren borrar esta intermediación precisamente para operar directamente desde la opacidad el ejercicio de la tecnología como herramienta de sometimiento. Esto a manera de reflexiones, pero inevitablemente la pregunta tiene que ver con esto, porque además las consideraciones éticas quedaron como una suerte de anexo que tendremos que leer cuando luego nos podamos hacer de tu exposición y leerla con detenimiento. Pero la inquietud tiene que ver con esta cuestión que hasta en estos minutos a lo mejor podamos decir algo, pero que no fue tocada, que es el impacto que tiene sobre las instituciones representativas, sobre la democracia y sobre las libertades individuales, esta introducción de un meta-universo virtual que nos interconecta siempre y cuando haya conectividad y energía para hacerlo, porque no nos podemos olvidar de eso. Cambia nuestras vidas, pero al mismo tiempo nos introduce en un universo de estrés y entropía sistémica, en el que eventualmente un apagón generalizado nos devuelve a la era predigital y se terminó toda esta historia. ¿No? Ahí nomás dejo. Muchas gracias, muchas gracias. Empiezo por la última parte porque en estos días hubo un apagón en España y muchos colegas que están trabajando en esto me decían, estoy haciendo anotaciones con papel y lápiz porque no tengo electricidad ni para usar la computadora. Yo creo que vos enfocaste bien la pregunta y ¿es un instrumento o no? Sí, a mí no me cabe ninguna duda que es un instrumento. Siempre lo usé como un instrumento maravilloso, extraordinario.
pero un instrumento. Y un instrumento del cual tenemos que ser responsables. En Estados Unidos, hace 2 o 3 años, hubo un caso enorme porque actualmente todos los vuelos son embarcados por programas de inteligencia artificial. No hay más organizadores de los vuelos en todas partes. Y por empezar en Estados Unidos. Entonces, en un vuelo Chicago-New York, cuando la máquina empieza a hacer la limpieza para ordenar el embarque, se da cuenta de que han sobrevendido 6 pasajes. ¿Qué se hace cuando se han sobrevendido 6 pasajes? Se le pide a los que van a viajar si quieren quedarse, dándole un hotel y algunos dólares. A la primera propuesta nadie adhirió, entonces la máquina sugirió más dólares y ahí aceptaron todos menos uno. Y acá viene el problema, es decir, ¿cuál es la respuesta siguiente de la máquina? Lo razonable hubiese sido: manden un negociador. No pensó, señor, manden un negociador. La máquina dijo: llamen a la policía. Y la policía, los que conocen bien Estados Unidos, saben que es un poco más irruente que, por ejemplo, nuestra policía. Y además, ya habían embarcado. Y el señor que no quería aceptar era un médico que no iba a aceptar por ninguna razón, porque tenía sus clientes, sus pacientes en Nueva York que lo estaban esperando. Entró la policía, lo agarraron a este señor, lo arrastraron, le rompieron los anteojos, con los anteojos se cortó la cara y se llenó de sangre, y entonces los diarios aprovecharon para sacar fotos y la cosa llegó hasta el Congreso, porque sabían, es decir, le atribuían a la inteligencia artificial haber producido este crimen. Bueno, como ustedes pueden imaginar, acá no era una responsabilidad de inteligencia artificial, sino del idiota que hizo el programa, que no contempló una intervención humana que no es maravillosa ni santa, pero lleva todo a dimensiones humanas. Entonces, la cosa de alguna manera se resuelve. Se negocia y se acabó. Yo creo que entre considerarnos, además hay un elemento que me parece importante: la fiaca, o si ustedes quieren, la pereza. Los animales, entre los cuales estamos nosotros, somos perezosos, es decir, tratamos siempre la ley del mínimo esfuerzo. Y si me muestran 2 alternativas y una alternativa tiene el mínimo esfuerzo, y yo tiendo hacia ahí. Lo que hay que darse cuenta es que frente a un instrumento peligroso, habría que tener cuidado con estas elecciones de comodidad. Es comprensible que uno quiera ser cada vez más cómodo, pero es también comprensible darse cuenta que el instrumento es peligroso. Por lo tanto, lo que va a hacer es terrible. Y con respecto a los intermediarios, suprimir los intermediarios es sumamente peligroso, porque los intermediarios tienen una profesión, y la profesión significa
años, siglos a veces, pongamos años, para no ser ecuménicos, pero años de experiencia en situaciones en las cuales dicen, cuidado, esto es una situación que hay que tratar con mucho cuidado, vamos a ver qué parte podemos enfrentar en este momento, la otra parte la enfrentaremos mañana, la otra parte más adelante. No se puede volcar a una masa bastante anodina e influenciable, como es el público en general, toda suerte de información. Hay información que puede ser peligrosa. Inclusive, ustedes saben que jurídicamente hay informaciones que son secretas porque afectan a la seguridad del país. O sea, no estamos diciendo nada nuevo. Sería fantástico tener un agente que me haga de periodista. Y mi sueño, si fuese periodista, es armar un agente lo más preparado posible para que haga ese trabajo. Pero va a ser siempre mi agente y me va a dar las soluciones. Y yo voy a ser el responsable de elegir de todo lo que me dice qué es lo que paso y qué es lo que no. Si paso todo, quiere decir que soy un fiaca, entonces, bueno, no le echemos la culpa a la gente. Es decir, la culpa la tiene el periodista que no quiere trabajar o que comprensiblemente quiere ahorrar tiempo. Pero, y esto en el plano de las instituciones es mucho más importante. Los partidos piratas existen en todos los países. En Argentina hay partidos piratas. ¿Y qué son partidos piratas? No se dejen influenciar por el nombre. Son partidos que crean temas en los cuales se le pide a la gente que vote. Como no todos son expertos en cada cosa, hay temas en los cuales yo no siento que tengo capacidad como para votar, y entonces como periodista digo, no, mi voto a él para este campo. Es una manera de delegación que se puede hacer. Funciona bastante bien, pero hay un sueño que es reemplazar con esto las intermediaciones de la democracia representativa. No lo logran, lo lamento mucho, pero no lo logran. Lo que sucede es que hay que tener cuidado en cómo nos movemos. Por ejemplo, llamar muchos referéndum puede cansar a la gente de votar. Suiza es un ejemplo. Los cantones suizos se cansaron de votar y entonces eligieron un sistema bastante intermedio en el cual hay representaciones por cantones y entonces votan menos los referéndums. Hay que tener cuidado porque no es cierto que la gente esté interesadísima en la política. La gente está interesada en contar qué es lo que él piensa de política, sus fantasías políticas. Pero no está interesado en cuáles son los problemas reales y cuáles son los instrumentos para resolverlos. Cuando uno se pone a hablar de eso, van a ver que la mayor parte se va. Es decir, hay una creencia generalizada que todo el mundo está fascinado por la política. No es cierto. Está fascinado por las cosas que puede decir él mientras le dejen un espacio. En cuanto usted dice, bueno, Macanudo, hagamos un plan
y vayamos a trabajar mañana, vas a ver que en las salas se vacían, quedan poquísimos. Y eso, bueno, esos son los operadores políticos. Y no tiren. Había una película que se llamaba Tirez-vous sur les pianistas. No tiren sobre los políticos. Es una forma muy fácil de quitarnos la responsabilidad diciendo, el país es fantástico, pero tenemos unos políticos corruptos que han arruinado todo. Señores, los políticos los elegimos nosotros y vienen de nuestra sociedad y nos representan. Si tenemos políticos corruptos es porque hemos fomentado una sociedad que admite la corrupción, la pequeña corrupción. Admitiendo la pequeña corrupción, después la grande se hace paso sola. Podría hacer un breve comentario, ¿no? Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Pedro, no voy a repetir, él lo dijo exactamente, el esfuerzo y la complejidad de esto. Y tomo tu palabrita, la complejidad. Vos mismo iniciaste esta posición tuya diciendo que, bueno, estamos frente a algo que no tiene ninguna vinculación, nada con lo anterior. Es algo nuevo. Es algo nuevo y es algo nuevo que no es simple, es algo nuevo muy complejo. Y directamente ya te disparo la pregunta. Todo, más que la pregunta, la reflexión. Todo lo complejo, a medida que va progresando la complejidad, lleva inevitablemente, la experiencia empírica sí lo demuestra, a una mayor regulación y reglamentación. Esa mayor regulación y reglamentación en un momento dado lleva a una autoridad autoritaria. Mi pensamiento es que estamos en un mundo muy parecido al de una película de hace muchísimos años que yo vi, en donde la Tierra se envenenaba, digamos, no se podía vivir más arriba, en la parte de la superficie. Y en consecuencia se habían creado sociedades subterráneas, en donde esas sociedades subterráneas estaban regidas por un sistema policial que estaba encima de todos los grupos, individuos, etc., para que se comporten de acuerdo a los reglamentos. Y cuando se llegaba incluso a una determinada edad, se expulsaba a las personas que ya estaban como de más en el sistema. Con esto quiero decir que uno de los problemas principales, no sé si vos coincidís, pero me parece también incluido, este sistema de inteligencia artificial es el producto de la complejidad en las relaciones humanas, intelectuales, etcétera, de nuestra era. Y que pareciera que hay un camino muy difícil de impedirlo, más allá de la responsabilidad de cada uno, en donde cada vez es más difícil ser responsable en el mundo actual. Y que pareciera ser que vamos encaminados hacia una sociedad cada vez más autoritaria. No sé si nosotros lo vamos a vivir, etc., pero este despliegue tecnológico no le veo aparentemente que logre impedir caer en un sistema autoritario. Bueno, ahí me quedo. Gracias. Hay un tema que yo toqué apenas, porque es un tema muy complejo, requiere tiempo, pero en el escrito lo voy a tratar un poco mejor, que es lo que se llama la inteligencia artificial predictiva. Se puede predecir perfectamente muchas cosas. Hoy citaba que un diario italiano le atribuye a la inteligencia artificial lo que en este momento se llama Totopapa. El Toto en Italia es la lotería. Entonces, hay una especie de lotería sobre
quiénes van a ser los papables. Y por supuesto, con instrumentos más sofisticados como estos, pueden hacer muchas cosas. Pero fíjense ustedes, yo puedo predecir con razonable certeza ciertos comportamientos. Por ejemplo, este programa que dije que se hizo acá en la UBA y se exportó a Colombia, está basado en inteligencia predictiva que predice cómo un tribunal va a dictar sentencia. Si yo puedo predecir esto y llegamos a casos en los cuales la predicción lograba arriba del 93% de confirmación, que es un número inusitado de confirmación, yo puedo predecir también lo que va a ser un delincuente. Pregunta, si yo me voy a predecir que este delincuente en 6 meses o un año seguramente va a matar a alguien, ¿se justifica que lo detengamos? Es decir, este es un problema nuevo, pero va a haber que en algún momento va a haber que afrontar. No sé si ahora, en algún momento va a haber que afrontar. Bueno, todo lo que él mencionó, el problema de la libertad y la Claro, claro. Claro. ¿Y qué medidas pueden dar respuesta que preserven la libertad individual? Va a haber que afrontarlo. Es inútil que nos escondamos detrás de un lápiz diciendo, bueno, pero esto no es para ahora. Pero puede ser que sea para dentro de unos años, pero no sé cuántos. En algún momento va a haber que afrontarlo. Bueno, la estadística es predictiva desde hace mucho. Claro, claro. Lo que pasa es que ahora son más sofisticados los instrumentos y la base de datos son más amplias. Y en base a estadísticas predictivas se pueden predecir cosas. Si se puede predecir una conducta, ¿esto justificaría que un tribunal intervenga? La sentencia previa. Creo que con los importados. Por supuesto. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos a terminar agradeciéndole. Bueno, adelante. Perfecto, entonces muchas gracias. No, yo creo que se tocó el tema por acá, pero entramos en un mundo diferente. Una pequeña cosa que acá se dijo, vimos lo que pasó en España. No sé si fue de inteligencia artificial o otro problema, No. pero pudo haber sido. Sí, pero no fue. Sí, que sí. Pero pudo haber sido. Sí, pero digamos, del estudio que más aceptable es que el problema vino por la adecuación de España a las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son fantásticas porque resuelven un montón de problemas, pero no son predecibles con respecto a la cantidad que requieren en un determinado momento. Las viejas tecnologías son más regulables. Entonces, acá, en un momento determinado, el sistema se saturó y no tienen cómo resolverlo por ahora. Ahora ya tienen la experiencia, van a tener que regular. No hubo, que se sepa, no hubo ningún... Pero afectó también al sur de Francia.
Sí, Portugal y parte de Alemania. Me hizo acordar, por eso lo traigo al corazón, lo que decía el secretario de la OTAN hace poco, comparaba un arma convencional como un misil con un arma de esta característica. Decía, el misil es mucho más caro, el arma es mucho más barata. El misil, esta arma avanza al triple de velocidad que el misil. Tercero, el misil destruye un objetivo, este destruye un sistema. Cuarto, al misil no tienen que manejar especializados, hay elementos que pueden manejar chicos de secundario más o menos desarrollados. Tiene un mundo que se abre. Bueno, fue muy interesante. Yo creo que nos queda más preocupados, en realidad. Pero te agradezco mucho y les recuerdo a todos que el próximo orador en un extraordinario va a ser Claudio Jacqueline, que va a hablar sobre un tema que creo que es interesante. Dice, el periodismo, una institución de la República en peligro. Esto va a ser el martes 24 de mayo, 26, 20 de mayo a las 17:30. perdón, pero quiero, además disculparme porque mi síntesis no fue lo suficientemente sintética. Con Laura le vamos a mandar lo que yo escribí y ustedes ahí me pueden decir, mira, desarrolla este tema, esto no me resulta claro, o no tenés razón y te voy a explicar por qué. Eso me encantaría. Claro, para eso sí lo instituto. Perdón, gracias. 7:30, porque si que antes. Sí, va a ser 7:30.